Bienvenidos y bienvenidas. Si sois docentes y habéis notado un cambio en vuestra voz estos primeros días después del confinamiento dando clase, este vídeo es para vosotros. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos cuidar nuestra voz. Lo primero que hay que tener en cuenta es la hidratación. Es muy importante que hidratemos nuestra voz. Sé que con la adaptación y los primeros días es complicado acordarse, pero está bien marcarse como unos objetivos en tiempo. Yo, por ejemplo, llevo mi botella y pienso que a la hora del patio tengo que haberme bebido la mitad. Y así, a la hora de comer, la relleno y ya me tengo que haber bebido toda la botella. Este sería el primer consejo que os puedo dar. El segundo consejo sería hacernos infusiones. Yo cuando llego a casa me hago una infusión de regaliz porque ayuda mucho a la zona de las cuerdas vocales. Entonces, como beber mucha agua se hace pesado, podemos tomar infusiones. Yo me tomo esta porque me va muy bien, pero también hay otras específicas que son calmantes o alguna de algún sabor que os guste, en especial si no sois mucho de infusiones. Esto sería una buena práctica cuando llegamos a casa después de un día de trabajo. También podemos hacer gárgaras con agua, sal y limón o con agua, sal y bicarbonato. Cuando llevamos la mascarilla nos da la sensación de que no nos entienden y al no vernos esta parte de la cara y al no ver nosotros también a nuestros alumnos cómo vocalizan, es un poco complicada esta comunicación que a veces se rige por mirar los labios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos vocalizar muchísimo al hablar y tener en cuenta que no hace falta chillar mucho, sino que se nos oirá más o menos igual. Entonces, la sensación de tener algo aquí hace que el volumen aumente sin querer. Hay que recordar que no pasa nada, que el sonido llegará igualmente y sobre todo, vocalizar mucho al hablar. Algo que hacemos mucho antes de cantar y no hacemos tanto antes de usar nuestra voz hablada es calentar la voz o vocalizar. Yo os aconsejo los vídeos de la doctora Voz, que está en YouTube. A mí me han ayudado mucho para calentar la voz antes de entrar al colegio. Una herramienta que también podemos utilizar es un micro o un amplificador de voz en el caso de que no dispongamos de un micro en la sala donde damos clase. Eso nos ayudará a proyectar mejor la voz. Aún así, hay que tener en cuenta los otros consejos que os he dado y que os daré para no estropear nuestras cuerdas vocales, porque a veces confiamos mucho en el amplificador y eso hace que descuidemos nuestra técnica. Nuestra voz es nuestra herramienta. Y si nos lesionamos del músculo que más utilizamos, lo que debemos hacer es ir al logopeda o al foniatra. A veces somos un poco tardones en acudir a un profesional y eso no puede ser. Debemos informarnos y debemos cuidarnos porque es nuestra herramienta principal. Y si no, la lesión puede ir a más y eso nos puede afectar en el sentido laboral, en una baja larga, en una operación. Por eso os aconsejo acudir a un profesional antes de que la cosa vaya más. Vale, el siguiente consejo sé que cuesta un poco de cumplir, a mí misma me cuesta a veces. Debemos buscar momentos de no hablar. Tenemos que buscar espacios de silencio donde no interactuemos con nadie y no tengamos esa tentación de utilizar la voz. Las personas que somos muy sociables o que tendemos a llamar mucho por teléfono en los espacios muertos, eso nos cuesta un poco, pero tenemos que hacerlo para hacer un uso responsable de nuestra voz y cuidarla. Hay que buscar estos momentos a última hora de la noche, sobre todo, y a primera de la mañana, para así poder tener el descanso necesario. La posición corporal al hablar también es muy importante. Cuando estamos muchas horas dando clases, nos olvidamos de eso. Y la mascarilla ya es un impedimento para el flujo de aire constante. Entonces tenemos que ser muy conscientes de nuestra posición para ayudar a que el aire pase de una manera un poco más normal. De esta manera las cuerdas vocales no se van a resecar tanto. Al igual que debemos buscar espacios de silencio, también es muy importante que vayamos a sitios donde no haya un ruido excesivo. Es decir, ya que en clase no podemos evitar que a veces hay un poco más de ruido de lo que nos gustaría,
tenemos que intentar que al salir tengamos espacios tranquilos donde nos podamos comunicar de una manera normal. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales siempre se van a preparar para hablar más fuerte que el espacio de fuera, que el ruido que oigamos del entorno. Entonces, si vamos a un sitio, a un restaurante, si vamos a un local o vamos a bailar, si vamos a un centro donde hay un ruido muy elevado, las cuerdas vocales, aunque no queramos, las vamos a empezar a forzar. Entonces es importante que, si no podemos evitar ir a estos sitios, seamos muy conscientes y nos acerquemos mucho al hablar con las personas. Y si podemos, evitarlos, aunque cueste, porque de este modo nos vamos a evitar una sobrecarga en las cuerdas vocales. Bueno, espero que estos pequeños consejos os hayan ayudado. Yo sé que el tema de la voz es algo que nos afecta mucho de manera también emocional a los docentes, que es algo que nos hace sentir muy inseguros cuando falla, y es por eso que debemos cuidarla mucho, muchísimo. Suscribiros a mi canal si queréis saber más de mí, de lo que hago, de los consejos que os doy, os podéis suscribir. Y también podréis ver mis cuentos, que hago cuentos infantiles.